ser bellas. Pues no sabría decirte, porque aquí el experto en cosas inútiles eres tú. Nos arrancamos. Alberto Núñez Feijóo endurece su tono contra el Gobierno. El líder de la oposición ha aprovechado la sesión de control en el Senado para elevar. Estos han sido algunos de los cruces de acusaciones entre Sánchez y Feijóo. Eso sí, durante los ataques a Sánchez, el líder de la oposición ha deslizado un mensaje que parecía dirigido a aquellos que intentan condicionar su política desde fuera del partido. Entre Sánchez y Feijóo llega en un momento en el que, como decimos, la oposición entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Un efecto inesperado que ha llevado a que el PP pida con cada vez más insistencia la dimisión o el cese de Irene Montero. Eurodiputada Rosa Estaràs, la necesidad de abrir este debate en Bruselas. Otro gran caballo. Como decía, el otro gran caballo de batalla del PP en su ofensiva contra el Gobierno es la reforma del delito de sedición. Después será Vox quien organice una manifestación de protesta también en Madrid. Mientras, el Gobierno se ha apuntado un tanto y aunque Esquerra todavía no ha confirmado el sentido de su voto, hoy su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, rebajaba el tono de sus exigencias en lo referido a la modificación del delito de malversación. El Gobierno llega a un principio de acuerdo con la banca para aliviar el pago de las hipotecas. El acuerdo, la responsable de la negociación con el sector bancario y vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Los bancos, la concesión de estas ayudas será algo voluntario, porque las entidades pueden decidir si se adhieren o no al Código de Buenas Prácticas para hipotecados vulnerables. Por ahora, bien, que la aplicación de las ayudas dependa de la voluntariedad de las entidades no parece convencer a Unidas Podemos, que ve el acuerdo como insuficiente. Así lo expresaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Mira, Sandra, en fin, te he traído al Banco Coguagua, Muy bien. que aquí es donde ingresé mis primeras 2 pesetas. 2 pesetas. Sí, ríete, porque en aquel entonces con esto te daba para la entrada de una casa, la reforma, el mobiliario y todavía me sobraba 1 peseta para hacerme una piscina climatizada. Sí, ya sé que estaréis pensando que 1 peseta por una piscina es una exageración, pero tened en cuenta que era olímpica. Bueno, Sandra, cuéntame por favor, ¿qué ayudas ofrece este acuerdo? Así que vamos hasta la ventanilla correspondiente. Pues mira, una de estas ayudas va dirigida a las familias más vulnerables y se va a aplicar. Última medida ayudaría a reducir el coste mensual de las familias. Los expertos advierten de que a la larga podría suponer un incremento del coste hipotecario. En total, el Ejecutivo calcula que más de 300.000 familias vulnerables en España podrán beneficiarse de este paquete. Vaya, pues me parece curioso esto de seguir alargando las hipotecas. A ver, yo no tengo muy claro que sea la solución correcta. Al final te vas a ir al otro barrio sin haber acabado de pagar la hipoteca. Y el banco no se lo va a pensar 2 veces a la hora de desahuciarte del nicho. Sí, vosotros reíros, pero así empezó The Walking Dead. Bueno, Sandra, pero esto es solo a las familias más vulnerables. Exacto. Que no son precisamente las que más hipotecas conceden, ¿no? Vamos a la siguiente ventanilla y me cuentas qué ha planeado el Gobierno para las familias de renta media. Pues mira, efectivamente, otra de las ayudas planteadas irá dirigida a las familias de rentas medias, las que más acceden a las hipotecas y los préstamos. En 1/3 de sus ingresos a esa hipoteca y cuyo incremento de la hipoteca haya aumentado al menos un 20% con la subida del Euribor. Pues bueno, ya lo veis, hemos ido a peor. En mi época una familia de renta media se podía pagar un piso, un coche y hasta 15 días tostándose en la playa. Ahora necesitan ayuda para pagar la hipoteca. Van en BlaBlaCar y cuando quieren quemarse, en vez de ir a la playa, pues miran el saldo de su cuenta corriente. En fin, Sandra Sabatés, ya me has contado las ayudas a las familias vulnerables y las un poquito menos vulnerables. Pero, sí. ¿Y las rentas altas? Lo digo porque si mis haters me van a llamar subvencionado, al menos que sea con razón. Claro. Pues mira, además de estar que las variables, al depender del Euribor, han sido las más damnificadas con las subidas del tipo de interés. Bueno, pues ya lo veis, hay ayudas para todos. Aunque, en fin, seamos realistas, como sigan subiendo a este ritmo los tipos de interés, quizás más que ayudas del Gobierno debamos pedir las de Esperanza Gracia. Sí, porque para pagar la hipoteca vamos a seguir necesitando que se alineen los astros. Desvela todos los detalles de la cacería del rey emérito en Botsuana en la última entrega de su podcast. La corredera, como Guayo, Javier? no puede ser de otra ¿Cómo manera. estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Dani. En el último episodio de Corina y el Rey, la aristócrata detalla lo que sucedió en el campamento donde el emérito sufrió su accidente. Corina se queja de que el viaje estaba organizado para don Juan Carlos y sus amigos, sin tener en cuenta las necesidades de su propio hijo, que también viajaba con ellos. Y atentos, porque la empresaria revela un detalle bastante llamativo de aquella noche.
Esa fue, como dices, la noche en la que don Juan Carlos sufrió su famoso accidente. De hecho, Corina también relata el momento en el que se enteró de la caída que había sufrido el rey Juan Carlos y que Que te he hecho lo mismo que leí. Bien, volvemos al podcast de Corina para escuchar el momento en el que ella relata cómo el jefe de seguridad del rey se dio cuenta de que la lesión podía ser más grave de lo que parecía en un principio y que debían evacuarlo inmediatamente del campamento. Así que